que está en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 1 del libro de Marcos, ¿sí? Y como título es la entrada triunfal de Jesucristo, ¿sí? Hasta el capítulo 10 de este mismo libro que nosotros tenemos, vemos toda la historia que Jesús hizo en los primeros 3 años del ministerio. Pero a partir del capítulo que vamos a ver hasta el capítulo 16, son 16 capítulos que tiene el libro de Marcos, del 11 al 16 habla sobre la última semana de Jesucristo. Y no se alejó, en esa última semana, no se alejó de Jerusalén, sino que estuvo en Jerusalén y un poco de los alrededores, y nada más. Pero centra mucho, tanto el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas y de Juan, sobre la última semana de Jesucristo. Por eso que vamos a ver sobre la entrada triunfal que está en Marcos capítulo 11:1, que dice así, leemos en el nombre de Jesús. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron un pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y él se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania junto con los 12 amigos. Esta historia que relata un poco la entrada de Jesucristo, digamos, a la historia a Jerusalén, de una manera distinta a como venía pasando. Cuando uno mira los evangelios, ve que en general Jesús, cuando sanaba a alguien de alguna situación, a algún ciego, algún paralítico, alguna persona que tuviera alguna necesidad, no le decía: ve y coméntaselo a todos, sino que más bien lo mandaba a su casa, lo mandaba, si había un leproso, le decía: ve y muéstrate a los sacerdotes para que simplemente te den ya la oportunidad de ir a ver a tu familia, porque algunas personas tenían algunas enfermedades que no permitían que estuvieran con su familia, esas enfermedades que eran contagiosas, como la lepra, estaban ellos en un lugar aparte de la ciudad. Entonces no podían tener contacto con la familia. Pero en cada una de esas sanaciones, o inclusive en las cosas más extraordinarias, como podemos ver que Jesús alimentó a tantos, y Jesús hizo grandes milagros y grandes cosas, en ninguna de esas oportunidades lo vemos a Jesús celebrando y entrando dentro de la ciudad de Jerusalén, sino que más bien lo que hacía era decir: no lo comentes tanto, todavía no es el tiempo, no es el momento, no es el tiempo indicado para tal o cual cosa que sucediera. Además, muchas de las cosas pasaban hasta en secreto, no eran habladas, no salía a la luz como nosotros podemos tener algo que sucede hoy. Cuando veníamos, vimos un patrullero y un auto y dijimos: esto es un accidente. Enseguida buscamos en una de las páginas de la ciudad y rápidamente sabíamos lo que estaba sucediendo. En aquel tiempo no era así, no era tan rápido, no era tan fácil de poder conseguir saber lo que estaba pasando. Jesús no hacía público todo lo que estaba sucediendo, pero llegó el tiempo en el que decide hacer esto, que era una de las profecías que estaba escrita ya hacía muchos años, de que él iba a entrar y que iba a entrar a través de un pollino, de un asno que no tenía, según aquí, no tenía uso. Y ya el hecho de que no tuviera uso, cuando había que poner, digamos, a estos animales, usted trataba de montarlos para usarlos, ya llevaba tiempo eso. Y cuando se sienta Jesús este año, como si tuviera tiempo y experiencia, deja que Jesucristo directamente lo use y entra a la ciudad, ¿sí? Y en esto vemos algunas de las cosas interesantes que suelen suceder. Primero, que pareciera a simple vista, cuando uno ve que Jesucristo se sube
a un pollino con algo encima, con una montura, y entra a la ciudad, y unas personas arrojan sus vestidos y a otros cortan una rama de algunos olivos que había en el lugar probablemente, y hacen ese tipo de venia hablando de Hosana y todo eso. Verdaderamente, no sé ustedes, pero a mí no pareciera nada extraordinario. Inclusive no parece absolutamente nada extraordinario. Ellos tenían en aquel tiempo la vista de ver, de conocer las entradas triunfales que hacían los romanos, que ellos entraban con sus carruajes, entraban los militares, digamos, aquellos que habían luchado en tal o cual guerra, ¿sí? Venían adelante con su ejército y con sus carruajes, ¿sí? Que venían todos pomposos, inclusive trayendo los botines, digamos, que habían tomado en la guerra, y trayendo a los prisioneros que habían obtenido en tal o cual victoria. Y entraban dentro de esas puertas enormes dentro de la ciudad, y la gente victoriaba, y los sacerdotes que tenían en aquel tiempo romanos, ¿sí? Adoraban de alguna manera al Dios que ellos planteaban en ese tiempo. Eso era para ellos una entrada triunfal. Esta no parecía lo mismo, es más, era totalmente distinta, porque en aquel momento ellos entraban, iban al palacio, iban al lugar en donde el rey, en donde aquel que manejaba la situación política de ese tiempo, se dirigían hacia ahí. Pero vemos que Jesús no va al lugar en donde estaban aquellas personas que dirigían el pueblo, sino que va hacia el templo, va a otro lugar. Se dirige no al centro político de Jerusalén, sino a la parte religiosa, la más profunda, la más interna de Jerusalén, al interno del corazón del hombre, y entra dentro del templo. Y es ahí donde está esa comparación tan tremenda, ¿no? En la que las personas, porque a la vista nuestra no parece ser algo tan impresionante, arrojan un vestido. El vestido era algo de dignidad. Jesús hablaba de esto, arrojan eso, ¿sí? Y por otro lado dice Hosana, que era Jesús salva ahora, en este tiempo, en este momento. Hosana era eso, el que Jesús me salva en este momento. Y ellos, que lo hablamos algunas que otras veces, pero no está de más hablarlo ahora, que la primera de las entradas triunfales que yo les mostraba tenían un fin más bien político, más bien posicional, en la que decían queremos tener una solución a través de esto, y intentaban de alguna manera llevar a Jesús hacia ese lugar. Pero Jesús se dirige hacia otro lado, va hacia lo interno de la persona. Jesús no le iba a dar una solución de aquel momento en que ellos estaban mal, estaban angustiados y estaban subyugados por Roma, y Jesús no le iba a dar una solución que iba a ser por un tiempo nada más. No era la idea de Dios, ¿sí? Transformar la parte externa del hombre, darle una solución rápida en ese momento. Acuérdense que ellos estaban, digamos, en un tiempo en el que sus vidas estaban, ellos salían de sus casas y estaban los romanos en ese lugar. Entonces, lo que ellos esperaban era que alguien venga a liberarlos de eso que los oprimía. Donde lo que ellos no podían ver, que había opresiones que eran mucho más grandes de las que Roma estaba haciendo. Había problemas que tenían que eran mucho más importantes que aquellos que ellos veían o divisaban en ese tiempo. Es por eso que Jesús no se dirige al centro exterior del hombre, a lo que mandaba exterior del hombre, sino al interno del hombre, al templo, al lugar importante que para Jesús era importante. Era el lugar en donde Él podía decir una palabra, en donde Él podía hablar. Por otro lado, esta entrada de Jesús era bastante pública, llena de gente, pero Jesús unos días después, 3 días después, entra de una manera más secreta para la última cena, para tener un miércoles cualquiera de cualquier semana pareciera, pero ese miércoles Él entra y también hace algo que también hizo aquí, toma prestado algo. Jesús en su vida tomó prestada varias cosas. Tomó prestada la barca de Pedro antes de dar ese discurso y antes de que Pedro pudiera caer a sus pies, antes de que él pudiera pescar gran cantidad de peces y se sintiera asombrado, maravillado por eso que le pasó. Y le pide prestado la barca para que sacándola un poco de la orilla pudiera predicar. Pidió prestado también la casa cuando iba a Betania, dormía en un lugar que no era propio. Pidió prestado el asno ese del que estamos hablando, pidió prestado el aposento alto donde hizo la última cena, y hasta pidió prestada la tumba donde lo enterraron, lo pusieron.
Entonces no era la primera vez que Jesús tomaba algo del hombre. Y no lo tomaba justamente, estoy hablando de contraste, de cosas diferentes. Cuando vemos la entrada triunfal a la que ellos estaban acostumbrados, vemos que era algo que ellos imponían a la gente, mientras que Jesús hablaba voluntariamente, pedía prestadas las cosas. O sea, nada de lo que se hace por intermedio de la obligación hacia alguien, sino que voluntariamente ofrece cada uno de ellos un lugar para que Cristo esté. Y eso es sumamente importante porque muchas veces uno tiene eso en la memoria, ¿no? Pero esta historia no sería completa, y esto es lo interesante de la historia, sumamente interesante. En el versículo 11 cuenta algo que Jesús hace. Jesús ingresa dentro del templo, pero algo pasa, por lo cual Él se va. Escucha atentamente el versículo 11, dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. ¿Me escuchó? Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, Jesús vino, piensen por un momento, ¿no? Hacen todo esto, habla con los discípulos, dice: pasen a aquel lugar y van a encontrar el pollino ahí a la vuelta de la esquina. Los discípulos van y efectivamente sucede como Jesús les dijo. Alguien los para, ellos le dicen, Jesús lo pide prestado, pero pronto te lo va a devolver, llévalo. Y vienen asombrados ya por lo que venía pasando. Ven como la gente arranca ramas de los olivos y comienza a adorar. Esa misma multitud que ahora adoraba, 4 días después iba a estar diciendo: crucifícame. Y eso habla mucho de que las emociones, y que había personas ahí, en ese lugar cuando cantaban, que las emociones iban a jugar un papel muy difícil. Estaba Judas en el medio de ellos, en el cual tal vez no sabía, pero pronto iba a traicionar a Jesús. Estaba Pedro, que era un hombre de palabra, y que sin embargo también, en un momento en el que lo iban a presionar, las emociones iban a jugar a favor de él, y no a favor de Jesucristo. Y lo iba a negar, iba a decir: no, yo no tengo nada que ver con esta mujer, no sé de quién me estás hablando. Y otra vez le dijeron, porque no fue una sola vez, porque a veces en la vida nuestra nosotros necesitamos más de una vez para darnos cuenta de que no somos en realidad lo valientes que somos. Y a Pedro le pasó 3 veces, en un rato nada más, y las 3 veces reprobó. Los 3 exámenes que hizo fue desaprobado. Y lloró, dice la Biblia, que lloró amargamente por esta situación y se fue. Pero esa misma gente que hoy cantaba Hosana, esa misma gente que hoy estaba en ese lugar, iba a vivir cosas diferentes en un lugar bastante parecido. El lugar cuando salía y le ofrecían a Barrabás a Jesús, iban a cantar y iban a pedir por este hombre, por Barrabás. Y que uno muchas veces no está preparado para la agonía, no está preparado para el momento duro, no está preparado para lo difícil. Estamos más preparados para otras cosas. Estamos más preparados para unirnos cuando hay una fiesta, cuando hay alguien entrando. ¿Quién es este? No sé, Hosana, también dijo alguien ahí, que no sabía qué estaba pasando. Dijo también, junto con el otro, porque uno se mimetiza con la gente. Había gente ahí a lo loco, había mucha gente, porque habían venido por la Pascua, habían venido de diferentes lugares, no cabía la gente en el lugar, y ven que alguien entra. ¿Quién es este? Jesús, el Nazareno, Jesús el que habíamos escuchado, por fin entra, por fin viene a liberarnos. Hosana, yo también, y vengan toda la familia. Y vinieron. Pero ese mismo que decían hoy ahí, pronto algo iba a cambiar. Algo nos iba a presionar para que en medio de la gente pidieran por un asesino, pidieran por un ladrón, pidieran por alguien que en realidad no merecía ser suelto. Y sin embargo, la plaza en ese momento prefirió pedir a Barrabás. Y digo que uno no está muchas veces preparado para la agonía, porque no nos preparamos para el momento difícil, para el momento complicado. Y deberíamos prepararnos para los momentos difíciles de la vida, para cuando tengamos que nosotros, en nuestro propio corazón, poder elegir a Dios. Pero me comento algo, miren, Jesús lo que relata es que entra en Jerusalén, escuchen, y entra en el templo. Y cuando entró en el templo, un hombre que vino, que hizo todo eso, no logró quedarse en esa misma ciudad.
algo pasó. Algo vio en el templo que no le permitió quedarse ahí. Algo observó él que no le agradó. Algo pasó por la cual se dio vuelta. Tomó a los 12 y ya anocheciendo, ya no era tenían que ir camino a Betania, vamos a la casa de Lázaro, vamos a la casa de Marta, vamos a la casa de María. Quiero pasar la noche ahí. No quiero pasar la noche aquí en Jerusalén. No quiero sentirme parte de este templo. Lo que Jesús vio en el templo estaba preparado para la Pascua. Y no le agradó a Jesús. Y ahora yo me pregunto, ¿qué ve Dios cuando nos ve a nosotros? Como templo nosotros de Dios. Porque hoy ya Jesús no viene a observar las puertas, lo estructural de aquí de la iglesia o las cosas, sino que viene y mira profundamente nuestras propias vidas, nuestros propios corazones, nuestro propio ser. Nosotros que deberíamos ser luz, muchas veces no lo somos ni para nosotros mismos. Queremos alumbrar a nuestra familia, pero no somos ni esa parte de la sal de la tierra. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Que Dios huye de al lado de nuestra presencia, cuando Él lo que más quiere es estar en medio de nosotros, estar en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que le hizo a Jesús ver a los cambistas, aquellos que lo único que buscaban era llenarse su bolsillo? Y habían cosas que al otro día de esta historia Él viene y se enoja con ellos y lo quiere sacar de ese lugar. Ustedes han convertido esto en otra cosa, no en lo que yo esperaba. ¿Qué es lo que hay muchas veces en nuestra vida que no le agrada a Dios? Que si tuviera algo para hacer Dios, si pudiera presentarse de manera física, nos miraría y nos amarraría como nosotros haríamos con algunos de nuestros hijos. Si vemos que van con el dedo hacia el enchufe y ellos van contentos los dedos con el enchufe y nosotros lo miramos y no lo aplaudimos en ese momento, lo sacamos de ese lugar, corremos, sacamos la mano de ahí. ¿Por qué? Lo hacen porque nosotros sí conocemos el peligro y ellos todavía no. Son niños, no lo entendieron, no saben por qué, saben caminar, saben todo, intentan ver, y cuando nosotros más les decimos que no, más van a ir, así como nosotros, ¿vio? Y nos dicen que no, más vamos para ese lado. Pero sin embargo, en la vida, hermanos, Jesús toma esta decisión, toma la decisión de salir del templo. Escuchen la palabra. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue para Betania con los 12. No pudo quedarse una sola noche, teniendo que caminar, habiendo hecho el esfuerzo de llegar a la ciudad, a llegar a Jerusalén, a entrar por esas puertas. No eran tan gloriosas, no era como Roma, no era lo mismo, pero algo estaba pasando. El pueblo necesitaba un Salvador, necesitaba a alguien que lo salve, y ahí estaba el verdadero Salvador. Pero ellos querían otra salvación, esperaban otra cosa. Muchas veces uno espera algo que Dios no quiere hacer. Uno a veces espera que algunas cosas pasen en un tiempo en el que Dios todavía no lo quiere hacer. Aquí habla de que Dios en un tiempo vino a esta tierra para mostrarse, y en un tiempo entró como ellos querían, pero no a buscar las mismas cosas. Entonces, hermanos, hay un tiempo para las cosas que nosotros esperamos. A veces no es el que nosotros queremos, pero sí hay un tiempo para nuestras vidas, para nuestro corazón. Pero Dios, hermanos, reclama de nosotros en realidad pocas cosas, ¿sí? Pocas cosas. Y una de las preguntas que yo me hice después de hacerme esta, de qué es lo que encontraría Dios si ahora viniera profundamente a mirar mi corazón, ¿qué es lo que encontraría? ¿Qué es lo que vería? Porque si nosotros, hermanos, que somos en algunas cosas, creo que no somos tan observadores en nosotros, en las cosas que nosotros hacemos mal, pero en las cosas que el otro hace mal, está así por eso. Seguramente está así por esto, por aquello y por lo otro. O sea, del otro sabemos la solución para la vida, pero para nosotros no. Y tampoco escuchamos al otro que nos quiere tal vez aconsejar en algo bueno. Pero si nosotros que vemos y observamos y sacamos conclusiones y decimos y sabemos cuáles son las partes sucias de nuestra casa, esa silla no la moví, seguramente algo tiene, hermano. Hay que correr la silla para barrer bien, ¿no? Uno suele a veces hacer una limpieza media rápida, así como que no, pero hay que correr las cosas para ver si hay algo mal ahí detrás. Si nosotros que sabemos
y que sabemos observar, sabemos cuánto más Dios cuando nos mira. Porque delante de Dios somos como algo abierto así. No podemos ocultar nada, no tenemos nada para ocultar, no podemos, por más que quisiéramos. Dios nos conoce, sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que encontraría Dios en medio de nosotros? ¿Sabe qué? No me hizo falta mucho tiempo para darme cuenta de que había muchas cosas que encontraría Dios que a mí me agradaría. No tuve que pensar demasiado, no tuve que decir, bueno, yo soy pastor y aquí la Biblia dice, no, ya mi conciencia, mi vida me deja al descubierto delante de Dios. Siempre. Si a mí me pasa, a usted también le pasa. Pero por otro lado, Dios, que es tan glorioso, que es tan grande y tan poderoso, de todas maneras toma prestado algo del ser humano. O sea que hay algo que usted puede hacer, hay algo que usted le puede dar, hay algo que Dios pide de nosotros. A Pedro le pidió la vaca. ¿Me dejas usarla un poco? Sí, y la separó un poco del lugar. A este hombre le pidió el asno para entrar. Le pusimos de Marta, María y Lázaro, Jesús usaba la casa de ellos para descansar. Lo podían ver en lo íntimo, ahí, junto con los apóstoles, lo podían observar. Hermanos, este hombre, José, le prestó la tumba en un hueco de ahí, de una montaña, de un lugar, hicieron correr una piedra de Jesucristo, ese hombre. Ellos pudieron dar algo a Dios, que era el soberano y el poderoso por sobre todas las cosas. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, hermano? ¿Qué es lo que podemos darle? ¿Qué es lo que podemos ofrecer nosotros a nuestro Dios? ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos, en nuestra vida? ¿Sabe que Dios, mire, puso dones en nosotros? ¿Escuchó? Dios, cuando nos llamó como hijos, puso dones en nosotros, que derramó de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón. Eso que sentimos, que nos llenó el alma de alegría. Eso que transformó nuestro ser y nos transformó en hijos, que hoy hablábamos en la clase de crecer, de que somos hijos de Dios. Y que Dios nos adoptó y que pagó un precio por nosotros y nos amó, y por eso nos dio la potestad de poder ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, que nos habla de eso, Dios tan profundo a nuestra vida. Dios a nosotros nos dio un don, algo que nosotros podemos dar, algo que está a nuestra altura. Nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿qué es? No sé si a usted alguna vez le pasó, pero hay veces que nos invitan a algún casamiento y hacen una lista de regalos. No sé si escuchó alguna vez, ¿verdad? Que es bastante común. Y en la lista de regalos, los novios van y eligen un lugar. Por ejemplo, no sé, este juego de tazas, son 4 tazas que están ahí con el platito, que la tienen ahí. Pero hay gente que les quiere regalar otra cosa, entonces dije, vamos a poner también eso. También, tal vez, no lo podemos comprar ahora, no. Entonces, eligen eso también. ¿Qué es de más poder adquisitivo? Para alguien tal vez quiere regalarle otra cosa. Y después tiene diferentes cosas, de cosas pequeñas, pero que demuestran también el amor que uno tiene, no importa lo que uno gaste. Pero sí hay algo que uno, y dentro de esa lista, uno cuando recibe esa lista no tiene que ir rápido porque se agotan los regalos que son más económicos, usted quiere gastar poco. Pero la realidad es que hay para todos los gustos ahí. Y uno se siente verdaderamente que puede, de alguna manera, comprar algo que en este caso a los novios les va a resultar de utilidad, porque usted no eligió el regalo, lo eligieron ellos. O sea que hay veces en la vida en la que nosotros sí podemos hacer algo por el otro que amamos, porque por algo a uno lo invitaron a la fiesta, que le va a servir al otro y que sí puede hacer. Si nosotros nos pusieran un regalo que no está a nuestro alcance, usted tiene el amor, pero no tiene el dinero. Tiene el amor, pero no tiene con qué poder ofrecerle al otro aquello que le está diciendo que le regale. ¿Me está escuchando? Dios nunca pone fuera del lugar que nosotros tenemos. Nunca nos pide nada que nosotros no podamos dar.
pasa. Nosotros como hijos de Dios, en este tiempo en el que estamos, de esta semana tan crucial, hay 2 semanas que en el año las personas, hermanos, se acercan a Jesús. Una es esta y otra fin de año. Pero que se acercan las personas a Dios, que se acercan las personas a conocer a este Dios. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, también podemos ofrecerle algo a Cristo, que poner también el don que Dios ha puesto en nosotros en función de lo que la iglesia está haciendo. Así que todo aquello que esté a su alcance, háganlo, porque eso es lo que Dios pone en su vida, pone en su corazón. Y por otro lado, limpiemos la casa, limpiemos nuestra casa, limpiemos nuestro hogar. Jesús viene glorioso, poderoso para entrar, no en lo exterior, no en lo que todo el mundo ve. Jesús viene para ingresar en lo más profundo que tenemos. Y es más, cuando entró aquí, como un ejemplo, nos muestra que cuando a él algo le desagrada, da un paso atrás. Y no le importa en el medio de la noche ir hacia un lugar en donde él se sentía cómodo. Entonces que Dios venga en toda esta semana, en todo este tiempo en nuestra vida y que se sienta cómodo con su vida. Que usted le pueda invitar a quedarse. Que le diga como dice en el libro de Camino de Maús, quédate con nosotros. No se pierda la próxima semana, el mensaje de la próxima semana. Quédate con nosotros. Que Dios haga algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos transforme, que nos haga nuevos y que nos muestre cuáles son las cosas que nosotros necesitamos limpiar. Yo hubiera querido hoy, hermanos, poder dar un mensaje de fe. Esos mensajes que llegan a la gente de esperanza, de alegría, que transforman muchas veces el corazón. Pero hoy, hermanos, es un mensaje para mirar, un mensaje más introspectivo, un mensaje que apunta al interno, que apunta a limpiar, porque ese es el lugar en donde Dios quiere habitar. Jesús viene al templo y hoy nosotros somos el templo. Hoy nosotros somos los que estamos recibiendo a Jesús o no en nuestras vidas. Nosotros somos los que esperamos que cuando se abra la puerta de nuestra casa, Jesús venga y llame, ¿sí? Y nosotros le podamos abrir la puerta de nuestro corazón y Cristo pueda entrar en nuestra vida. Hermanos, cuando Dios entra en nuestra casa, hay bendición. Siempre hay bendición. Cuando Dios entra en nuestra vida, transforma lo que es intransformable. Lo que nosotros no podíamos hacer en tantos años, Dios lo cambia. Pero nosotros tenemos que dejarlo ingresar y darle lugar a esos espacios en donde nadie ingresa de nuestras vidas. Nosotros muchas veces, hermanos, no le damos el espacio a Dios para que entre en nuestros corazones y nos transforme y nos muestre. Si hay algo que Dios hace, hermanos, es mostrarnos qué es lo que nosotros debemos cambiar. Por eso nos habla, a través de la palabra, a través de un mensaje que nuestros hermanos están dando en esta semana. No se pierdan los devocionales de esta semana. No se los pierdan, hermanos. Tremendos. No se los pierdan. Pero hablando de esto, para terminar, quisiera que nos pongamos de pie y oremos. Y que cada uno de nosotros pueda abrir su corazón a Dios y pedirle al Señor Jesús que esté transformando nuestra vida, que nos ayude